Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ya estamos acá en tu programa enseñando principios, enfocando vidas, muy contentos, siguiendo con esta serie Transformando tu empresa. Y hablábamos de que empresa también es su familia, para todas las personas que nos están escuchando por ahí en casita, las mamás, los papás también que están ahí sentados. Dice, pues yo no tengo una empresa. Pues discúlpeme si la tiene y tiene mucho que administrar, ¿verdad? Y más si tiene chiquillos por ahí correteando por la casa. También tiene mucho que controlar por ahí. Bueno, pues gracias por estar en sintonía de Radio Vida, la estación que da vida. Y también te pedimos que compartas, si estás por ahí en Facebook, nos pones alguna nota por ahí que estás escuchando este programa, de qué lado del mundo nos estás escuchando también, porque no sabes a qué hora una persona necesita una palabra transformadora y le puede llegar justo en el momento oportuno para que su vida realmente cambie, sea transformada, sea bendecida. Y bueno, quiero saludar a mi esposo en este día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un gusto saludarles, un placer estar aquí. Gracias porque están sintonizándonos ahora de tu casa, tu teléfono, la tablet. Bueno, antes no decíamos eso, ¿no? Ahora solamente nos pegábamos a un aparato donde tú pones la radio. Ahora tiene tantos medios para escuchar. Este tema que vamos a hablar hoy es la segunda parte del tema del principio de la humildad. Me veníamos platicando a mi esposa y yo en el camino que es una cualidad que cómo necesitamos todas las personas para poder vivir en la forma en que vivimos el día de hoy. Pero también quiero aprovechar para mandarle saludos a Jorge. Jorge ha estado un poquito enfermo estos días. Ya lo extrañamos a Jorge. Realmente, Jorge, recupérate, te extrañamos. Aquí está tu linda esposa apoyándonos, pero queremos decirte que hemos estado orando por ti y que sabemos que pronto te vas a recuperar. ¿Te acuerdas que decíamos que una pareja es como dos que van en el caballo y uno se cae? Sí. Se cae el esposo va adelante, la mujer va atrás y no lo dejamos tirado, ¿verdad? Sino que nosotros tomamos la delantera un poquito, lo tomamos al esposo, lo subimos al caballo otra vez en la misma posición que iba, porque luego ya nos ponemos adelante y lo mandamos atrás. No, eso no. Entonces, ahorita yo creo que Gisela agarró el caballo por la delantera a levantar a Jorge, ¿verdad? Pero estamos orando por su vida, su familia, su recuperación. Sí se le extraña. Muy bien, ¿por qué no recordamos un poco lo que hablamos, amor, de la sesión anterior? En el programa anterior hablábamos que la columna vertebral del liderazgo es la humildad. Y hablábamos que la humildad a veces es tan extensa que es difícil poder definirla en una sola frase, ¿no? Pero vamos a recordar 2 o 3 cosas y nos vamos a centrar en el tema que vamos a hablar el día de hoy. La principal actitud contraria de la humildad, hablamos, ¿te acuerdas cuál es? Es el orgullo, es la soberbia. Encontrábamos pasajes en Proverbios donde diciendo en Proverbios 18:12 dice: la arrogancia va delante de la destrucción, pero inmediatamente después dice: la humildad precede al honor. Y en ese mismo libro, en el capítulo 29, versículo 23, dice: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra, ¿no? Entonces hablábamos como una actitud que tú y yo podemos identificar a una persona que no es humilde, es la arrogancia, es la persona soberbia, ¿no? Hablábamos que una persona egoísta no puede ser humilde. Una persona egoísta es una persona que no cede, es una persona que siempre va a tener la razón. ¿Te has encontrado a alguien que está en una reunión y no te acepta un consejo, no te acepta una sugerencia, siempre quiere tener la razón? Todo lo sabe, ¿no? Todo lo sabe. Siempre tiene un argumento mejor, siempre va más allá, ¿no?, de lo que lo puedes decir. Sí, es una persona que ante la necesidad que te rodea, puede ser en tu casa, en tu empresa, en cualquier parte, es insensible a esa necesidad. Hablábamos también que el orgullo tiene que ver a veces más con fortaleza física y la humildad tiene que ver con fortaleza de carácter. Y poníamos el ejemplo de Jesucristo, cuando Él entra al templo y están los cambistas comercializando dentro del templo. Él se molesta, pero no se molesta por los cambistas en sí, se molesta porque era el templo de su padre,
no se molesta con él, sino porque estaban profanando, estaban utilizando el templo que era para adorar, para ir a ese lugar y visitar a la presencia del Señor. Y en ese lugar estaban comercializando los cambistas. Él se molesta porque están afectando a su padre, a la santidad de su padre. No lo estaban molestando a él. Y un ejemplo muy sencillo es todo lo que le hicieron a Jesucristo, ¿recuerdas? A él lo maltrataron, lo escupieron, lo latigaron, lo clavaron, todo lo que le hicieran. Si eso nos hubieran hecho a ti y a mí, claro que nos molestamos. Oye, me estás agrediendo. Porque no solamente fue la agresión física, fue la agresión verbal que ellos hicieron. Entonces me estás agrediendo a mí y yo la verdad me hubiera molestado. Una persona orgullosa se molesta cuando te afectan a ti, cuando te llega a ti, ¿sí? Una persona humilde se afecta cuando afectan lo que a tu padre le interesa, como le hizo Jesucristo, ¿no? Porque al final de cuentas es como egoísmo, ¿no? O sea, ya está llegando a mi persona, entonces ya me molesto y reacciono, ¿no? En contra. Exactamente. Eso es muy común, ¿no? Cuando te llega a ti, pues tú te molestas y eso no va contra lo que tú y yo estamos hablando. Ahora, la palabra enseña sobre la humildad y habla sobre una persona, que es lo que me quiero concentrar en este programa, porque creo que hemos escuchado tú y yo, que dice la palabra de Dios, que no hay hombre más humilde sobre la tierra que ¿quién? Que Moisés. La pregunta, cuando uno lee ese pasaje en Números, dice Números 12:3, dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Ahora es importante que está diciendo en la tierra, no sobre el cielo y la tierra, porque realmente la única persona más humilde sobre la faz de la tierra y el cielo, pues es Jesucristo, ¿no? Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, pero la humildad en Moisés es un gran ejemplo que tú y yo podemos aprender. Entonces, ¿por qué no aprendemos de la vida de Moisés? Porque él pasó 3 etapas que lo marcaron. Yo me preguntaba, ¿por qué Moisés? ¿Dónde están las cualidades de Moisés que mostraron la humildad? Y Moisés era una persona airosa, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo un poquito la vida de Moisés. ¿Qué te parece si lo dividimos en 3 etapas su vida? La primera de ellas es de esclavo a príncipe. Sus primeros 40 años. Él nació de la tribu de Leví. Israel era esclavo del pueblo de egipcio, por lo tanto él era un esclavo. Rescatado por la princesa hija del faraón, recuerdas esa historia, ¿no? Que va en la canasta, va en el río y lo encuentran. Y fue adoptado como su hijo, o sea, es decir, si la princesa, la hija de faraón lo adopta, él se vuelve ¿qué? Un príncipe, el príncipe de Egipto. Ahora, este es el punto importante en esta clave en los primeros 40 años de Moisés. Él tenía una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque era príncipe. Pero ¿quién reinaba en ese momento? No reinaba Moisés. No era el que tomaba las decisiones. ¿Quién era el que reinaba? Faraón. Entonces Moisés no tenía ni la autoridad ni la posición. Eso es bien importante. Él tenía en esta etapa de su vida, tenía una posición privilegiada, pero no tenía ni la autoridad ni la posición. ¿Recuerdas el programa anterior que veíamos que la humildad te va a proteger del poder, de la posición y de los privilegios? Porque entre más humilde seas, Dios te da mayor autoridad, te da mayores privilegios y te da más poder. Decíamos que el éxito normalmente en la vida normal se mide de abajo hacia arriba. Cuando tú estás abajo, en cualquier lugar, imagínate donde estás, en tu trabajo, y una persona va escalando de posición, puede ser de puesto, de salario, de influencia, y cuando tú vas escalando la gente dice, mira, esa persona está siendo exitosa, ¿no? Y cada vez que tú escalas
un escalón, se te da más privilegios, más posición y más poder. Así se mide normalmente. ¿Cómo se mide bajo las premisas del reino de Dios? Cuando tú estás muy arriba y vas bajando escalones. No es que te vayan quitando poder, no es que te vayan quitando privilegios ni posición. Lo que está pasando es que en el reino de Dios, entre más tú te humilles, entre más tú sirvas a la gente, estás siendo más exitoso delante de Dios. Qué tremendo, porque uno vive queriendo quedar bien con las personas, ¿no? ¿Y con quién quiere quedar bien uno realmente? O sea, si yo quiero ser una persona exitosa, tengo que irle bajando, ¿no? 2, 3 rayitas. 2, 3 rayitas, o sea, tengo bájale. que ir siendo humilde para poder que Dios me califique a mí como una persona exitosa. Si quiero que las personas me califiquen así, entonces tengo que ir subiendo en el otro ámbito, ¿no? Como en la tierra, como dices tú, que la gente nos diga, bueno, tienes tu mejor salario, mejor puesto, qué exitoso, ¿verdad? Y ya con que la gente lo diga, que nos aplauda, nos sentimos bien. Así es. Entonces decía yo que bajo el reino de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios, cuando tú tienes esa posición, ese poder, ese privilegio alto y tú te humillas delante de las personas, pareciera que vas bajando, pero entre más te humillas, más exitoso eres delante de Dios. Esa es la clave. Ya me dejaste así como que... Ok, entonces quedamos en la primera parte de esclavo a príncipe, quedamos que él solamente tenía una posición privilegiada, pero no tenía ni la autoridad ni la posición. Ok, vámonos a la siguiente etapa de Moisés, de príncipe a pastor, sus segundos 40 años. ¿Recuerdan la historia que al ver la injusticia sobre un hebreo mata al egipcio? ¿Recuerdan esa historia? La hemos visto hasta en las caricaturas. Él tenía la fuerza, pero no tenía la fortaleza. Moisés se impuso. ¿Qué fue lo que hizo? Teniendo la posición privilegiada, se sintió con el derecho de matar al egipcio. Hablábamos que la humildad no tiene que ver con la fortaleza física, sino con la fortaleza de tu carácter. Hablamos que Jesucristo, Él tuvo mucho carácter al él abstenerse de defenderse cuando lo estaban crucificando. Él mostró humildad al tener bastante fortaleza de carácter, pero Moisés mostró una deficiencia de carácter, es decir, mostró el orgullo. Oye, espérate, como yo soy el príncipe, yo te puedo matar. Ahora, ¿qué pasa con este acto en Moisés? Se convirtió en un pastor de ovejas, porque él sale y huye de Egipto, ¿recuerdas? Sí. Y cuando huye, él pasa los siguientes 40 años, fíjate qué interesante, ¿no? Como pastor de ovejas, sometiéndose a su suegro. Qué bueno que no decía suegra, oye. Yo no sé si él hubiera podido someterse a su suegra, ¿no? Fíjate que importante es que uno solito se humille, porque si no, al final de cuentas, Dios lo va a hacer, ¿ok? Dios lo va a hacer. Vale más que, como dice, flojito y cooperando, porque, y qué paciencia de Dios, porque lo llevó ahora del palacio al desierto a ser allá pastorcito, porque tenía un plan, o sea, sabía quién era y sabía para quién lo había creado, ¿no? Y dijo, bueno, pues como no fuiste humilde solito, te voy a ayudar, ¿no? Entonces, ese es el amor de Dios, que a veces no lo vemos así, como decimos, ¿por qué me metió en esto, no? Muy cierto. Ahora, en esa etapa Moisés, de príncipe a pastor, él aprendió a someterse a su suegro, pastoreando a los animales, a las ovejas, más estúpidas sobre la faz de la tierra. No son los animales más tontos. Ahora, ¿qué aprendió Moisés ahí? Dios lo que quería es someter esa fortaleza y puso la fortaleza que él tenía bajo control. Es como cuando un caballo, sin domar, un caballo salvaje, lo somete un entrenador profesional, agarra esa fortaleza física, y cuando tú ves esos caballos salvajes y después obedientes, dices, wow, ¿qué pasó? Lo que pasa es que la fortaleza física se puso bajo control. Entonces, en esta etapa, 40 años, espero, Señor, que no me pongas 40 años para someter mi fortaleza, ¿no? Sino que realmente
nosotros podamos someter esa fortaleza bajo control. Muy bien, vámonos a la siguiente etapa. Entonces, en esta de príncipe a pastor, él lo que aprendió es que él se sometió a su suegro y esa fortaleza que tenía en la primera etapa se puso bajo control. Vámonos a la última etapa, de pastor de ovejas a liderar a un pueblo, los últimos 40 años. Fíjate qué interesante. Dice, aunque Dios lo había llamado, él fue humilde. Y te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas todo en el capítulo de Éxodo, en el capítulo 3? Tú ves la historia donde Dios lo llama a través de la zarza y le das todas las instrucciones. Él tuvo un encuentro personal con Dios a través de la zarza. Imagínate, después de que si tú y yo hubiéramos tenido un encuentro con Dios, así como lo tuvo Él, y Él te llama a liberar al pueblo y lo quiere regresar a Egipto para liberar a su pueblo, ¿cómo te hubieras sentido? Dios mismo te llamó. Sales corriendo hacia todo el mundo, ¿sabes qué? Le podrías haber dicho a tu pastor, Dios me llamó, lo acabo de ver, ya me voy. Yo creo que eso yo hubiera hecho y nadie te lo hubiera discutido. Además, si le cuentas cómo sucedió, yo creo que nadie te lo discute. Claro que ve, pero aquí viene la humildad de Moisés. Escuchen esto. En Éxodo 4:18. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro después de la zarza, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Y Jetro le contesta, ve en paz, respondió Jetro. Wow, o sea, dices tú, después de un encuentro con Dios, ¿vas y le pides permiso a tu suegro? ¿Qué es eso? Como ahorita, ¿no? Vamos y le pedimos permiso a la suegra. ¿Qué es eso? Es humildad. Él ya entendía. Porque él estaba bajo el liderazgo, ¿no? En cierta manera de Jetro. De hecho, Jetro era una persona muy sabia también. Así es. Entonces, ¿él qué hizo? Entendió la sumisión, entendió la autoridad y ahora no voy a hacer nada si mi autoridad no me bendice. Eso es humildad. Si seguimos en Éxodo 32, versículo 30 al 32, estamos hablando de la escena del becerro de oro. No sé si te acuerdas que Dios mismo quiere destruir a su pueblo y Moisés intercede por su pueblo y está dispuesto a dar su vida por ellos. Esa es otra parte muy interesante. Dice, al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, fíjate aquí, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Dices tú. No, eso sí yo no lo haría, ¿eh? O sea, está casi diciendo, bórrame de la lista del cielo, ¿no? Pero salva a estos. Exactamente. Qué grueso. ¿Qué está hablando? ¿Te acuerdas que hablamos en el programa pasado? Una persona humilde es que está dispuesto a dejarse clavar si esos clavos te van a beneficiar a ti. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Me voy a dejar clavar, me voy a dejar crucificar, porque esto que me están haciendo a mí es para que tú y yo tengamos salvación eterna. Él dijo, si es necesario que quites mi vida para que tú perdones al pueblo, yo lo hago. Es una persona humilde. Pero ahí te va lo interesante. Ahora Moisés, a diferencia de la primera etapa, ahora él tiene la autoridad, tiene la posición y tiene el poder. Él pudiera haber dicho, oye Dios, sí es cierto, ¿por qué estamos batallando con este pueblo? Pues vamos a darle chicharrón, ¿no? A todos, ¿no? Él tenía la autoridad y tenía todo. Pero ahora teniéndola, él teniendo ese liderazgo, él muestra ausencia de juicio, restringe su poder y usa sus privilegios para avanzar la causa de Dios. O sea, dice, mira, recuerdan esta historia que le dice, ¿qué van a decir de ti si tú matas al pueblo? Lo sacaste
de esa esclavitud, hiciste tantos milagros, ¿qué van a decir de ti? ¿Sacaste a tu pueblo para matarlo aquí en el desierto? O sea, a él le interesa más la causa de Dios que su vida misma. Ahora, por último, cuando Moisés golpea la roca 2 veces. Números 20, versículo 7 al 8, versículo 10 al 11, dice: el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Y le dice: háblale a la roca y de ella brotará agua. Esa fue la instrucción de Dios. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y fíjate lo que dice aquí, dice: escuchen ustedes, rebeldes. Estaba saliendo la fortaleza, no bajo control, la fortaleza física de Moisés. Y gritó: ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Aquí salió la fuerza de Moisés y perdió la fortaleza. Aquí no mostró humildad. Pero aquí viene lo interesante. Números 20, 12. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Fue por la ausencia de confianza en Dios, de una instrucción, estaban afectando la santidad de Dios. Eso fue lo que le molestó. Pero el punto que quiero hablar no es lo que Moisés cometió y lo que Moisés hizo, sino lo que hizo después. Esto es lo interesante y con esto quiero concluir. Aún sabiendo que por culpa de su pueblo, de tanta queja, perdió los estribos. Y le dice Dios: no vas a ir a la tierra, no vas a entrar a la tierra prometida, te voy a dejar verla, pero no vas a entrar. Aún sabiendo eso, siguió liderando a su pueblo, que lo llevó a perder los estribos y los llevó a la tierra prometida. No, pues ¿quién no se deprime ahí, no? O sea, después de eso, que le digan: no te voy a dejar entrar a la tierra prometida, la vas a ver de lejos, es como que ve el pastel y no te lo comas, ¿verdad? Qué tremendo. El trabajo que hizo Dios en el corazón de Moisés. Sí, porque entonces ahora él estaba imitando a Jesucristo, ¿no? Dice: Moisés permaneció hasta el final, estuvo dispuesto a clavar su orgullo si su pueblo se iba a beneficiar de estos clavos. Él dijo: sabes que yo clavo mi orgullo, yo cometí un error, salió fortaleza de carácter, fortaleza física, perdí la fortaleza de carácter, pero a pesar de que yo cometí eso, y a pesar de que no voy a ver la tierra prometida, no voy a entrar a la tierra prometida, yo tengo que terminar lo que Dios me dijo y voy a llevar a este pueblo a ti a la tierra prometida. Eso es humildad. ¿Y cuántos jefes tienen humildad? ¿Cuántos líderes tienen humildad para poder llevar lo que Dios les ha encargado al plan perfecto de Dios, ¿no? A lo mejor puede ser una familia exitosa, una empresa exitosa, pero no se tiene la humildad. Llegamos al puesto y pisoteamos a los demás, ¿no? No nos bajamos a ver las necesidades del pueblo, las necesidades de la gente, y entonces no podemos prosperar. Se pudiera tener más dinero, pero no hay prosperidad en sí en lo que es todo el conjunto de la empresa o de la familia, ¿no? Como dicen, hay una persona tan pobre que lo único que tiene es lana, ¿no? Es dinero. Así es. Por eso cuando esta conferencia la dimos hace unas semanas atrás, yo realmente dije: no soy digno de hablar de esta cualidad, porque la necesito yo, la necesitamos nosotros y la necesitan las personas, pero no se trata si somos perfectos delante de Él, se trata de que podemos aprender de la vida de Moisés. Así es, pues qué tremendo, muy buena enseñanza, y yo me quedo con esto. Mira, hay un versículo en la palabra de Dios que dice: riqueza, honra y vida es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, si usted quiere tener estas 3 cosas que son por las que todo mundo
nos afanamos en la vida, riquezas, honra y vida, entonces tenemos que bajarle 2 rayitas, ¿verdad? Dejar que Dios trabaje en el corazón y ver el bienestar de los demás, siempre estar viendo por los demás, y entonces Dios nos va a bendecir de esa manera. Y bueno, pues con esto nos despedimos por el día de hoy. Gracias por estar escuchando, enseñando principios, enfocando vidas. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar Enseñando Principios, Enfocando Vidas, con los coach de vida